hablemos en este video de He-Man y de los memes. Hay una relación muy estrecha entre el personaje de He-Man y todo el fenómeno que tiene que ver con los memes. Y vamos a ir ahí, justamente. He-Man, como ya planteé y hablé un poquito en algunos otros videos, es un personaje de ficción que aparece en una serie animada de dibujos animados hacia la década de los 80. Previo a esto, en realidad, He-Man y todos los personajes alrededor de He-Man nacen como figuras de acción. Voy a poner por acá algunas imágenes, figuras, muñequitos de acción que eh, se empezaban a producir y a vender en conjunto con un cómic que iba contando las aventuras de los distintos personajes. Finalmente, hacia la década del 80, más o menos, 1983, sale la serie animada que todos conocemos y que todos disfrutamos durante nuestra infancia de Los Amos del Universo, He-Man y Los Amos del Universo. Em, La serie animada para esa época era una serie muy original porque nosotros veníamos de todos los dibujos animados que proponía la Warner, que proponía Hanna-Barbera, como, no sé, Tom y Jerry, el Pato Lucas, Bugs Bunny, el Correcaminos, todos dibujos animados que, nada, tenían como una tendencia a una especie de humor bastante light, si se quiere, en comparación con lo que surge con He-Man, que es una de las series animadas que surge en ese momento, en la década de los 80, que plantea la figura del héroe por primera vez. A la par aparecen los Thundercats, a la par aparece She-Ra. Son todas series, esas tres me animo a decir, junto con quizás Robotech, en donde se plantea la presencia de figuras que funcionan como héroes, en donde hay aventuras, en donde estos personajes defienden a otros personajes, a su familia, a su pueblo, a su territorio, etc. Y tienen esta característica de ser heroicos, es decir, de llevar adelante batallas contra un enemigo, bien claro, que en el caso de He-Man es Skeletor, para defender a los suyos, básicamente. La serie tiene 130 capítulos, dura un montón, dura creo que como 2 años. Y fue muy vista, tuvo muchísima repercusión, fue muy exitosa. ¿Qué es lo que pasa en la década del 80, principios de los 90? Internet, otra vez. La invasión de la señal de Internet en los hogares y la era digital aterrizando en nuestras vidas y cambiándolo todo drásticamente. En conjunto, a la vez, quiero decir, en simultáneo con la era digital, que aterriza de manera acelerada en nuestras vidas, se genera por primera vez una unidad de información que empieza a circular de manera viral, que es otro concepto, otra idea, y se masifica, que es justamente el meme. Algo que se vuelve viral significa que básicamente que se masifica, como si fuera la infección de un virus que de repente todos nos enfermamos de ese virus. Esa es la idea. Y los memes son eso, básicamente. Son unidades de información que rápidamente y a toda velocidad, gracias a la masividad que tiene el uso de Internet en esa época, se masifica. Entonces tenemos memes de todo tipo. En general, al principio eran simplemente como porciones de información o de cultura que se masificaba. Además es un concepto que tiene su origen
en la década del 70 y se hace como una especie de similitud con la transmisión de los genes de una generación a la siguiente en los seres vivos, que es el código genético con toda nuestra información que pasamos a nuestra descendencia. Bueno, el meme, digamos, sería el símil de los genes, pero en información, en cultura, que transmitimos de una generación a la siguiente. En particular, la era digital lo que hace es em, generar una cierta velocidad en esa circulación de la información a través de los memes. Y empiezan a haber memes de todo tipo. Los más conocidos, los que más aceptación tienen, si se quieren, son los memes que refieren a algo cómico, a chistes, a, no sé, incluso burlas también, o algunos comentarios ingeniosos, si se quiere. ¿Qué es lo que le pasa a He-Man entonces? Tiene que atravesar todo un periodo hacia la década de los 90 hasta entrados los 2000 de toda la aparición de memes sobre el dibujo animado. ¿Por qué ocurre esto? Para mí es una incógnita, porque había otros personajes también que podían sufrir eh, esta intromisión de los memes en todos sus personajes. Sin embargo, parece que hay como una especie de fijación en esas dos décadas, 90, 2000, 2010, sobre el personaje de He-Man y algunos otros personajes de la serie animada. Yo voy a poner acá algunos. Es infinita la cantidad de memes que hay utilizando la figura de He-Man. Para colmo, y muy a pesar de la imagen de la serie, en algunos capítulos y hacia el final de la emisión de la serie, He-Man, hacia el final del capítulo, daba algunos consejos. Y esa como actitud que encima plantea una cuestión bastante anacrónica, porque todo el mundo y el universo de los amos del universo y He-Man, valga la redundancia, están ubicados en un determinado momento que es totalmente ficticio, responde a la ficción, absolutamente. Son mundos y universos inventados, que no existen. Y hacia el final del capítulo, los consejos que da el personaje de He-Man al televidente, es decir, a la audiencia que está viendo la serie animada, son de la actualidad y muchos son completamente anacrónicos, que no tienen nada que ver con lo que plantea la serie de ficción en sí. Era como una especie de mensaje que se quería dar, de recomendaciones que se querían dar, porque la serie se masifica, entonces parecía una buena idea, al menos para los productores de la serie, dar información referida, no sé, a el tránsito, a comportarse como corresponde en determinados lugares. Bueno, hay una serie de que voy a ver si puedo encontrar algunas y ponerlas por acá. Esto encima es tomado también como meme y empiezan a aparecer memes de todo tipo. La cantidad que hay, miles y miles y miles de memes que encima, por supuesto, aparecen en toda Latinoamérica, pero después empiezan a aparecer alrededor del mundo en distintos idiomas, haciendo referencia a distintas realidades y a distintas culturas, con lo cual la masificación de los memes haciendo referencia al personaje de He-Man es un universo paralelo infinito. Y esto, por supuesto, que en un punto daña, muy entre comillas, a la épica de la serie, a la épica que había planteado la serie respecto de la historia y sus personajes. Em, ¿Qué es lo que sucede con la película Los Amos del Universo de ahora del 2026? La verdad, yo sinceramente le mando un abrazo a su director. Es una película que fue bastante, tardó bastante en concretarse, muchos años estuvieron dando vuelta. De hecho, hay una película hacia el año 87 que sale que no tuvo éxito, por supuesto. Hasta llegar a la producción de esta película hubo muchas idas y vueltas. Le mando un abrazo al director, voy a poner el nombre acá, por la valentía de
terminar de producir y de largar esta película en este año, en 2026, después de haber pasado por todo este periodo de memes del personaje. Em, la película en sí es una película que apunta directamente a la épica de la serie, entonces todo lo que vivimos en nuestra infancia, el disfrute de ver la serie animada, el dibujo animado, para todas las personas que vivimos en aquella época, nuestra infancia, esta película es hermosa. Es una película que va directo a lo que fue el personaje y la historia de He-Man. Eh, de hecho, es una película que se sitúa directamente en la actualidad, no voy a spoilear, pero el personaje que hace el He-Man se sitúa directamente en la actualidad y tiene que volver a su planeta, a Eternia, para defender a los suyos de su archienemigo que es Skeletor. Es muy básica la historia y tiene algunos puntos que a mí me parece que son muy interesantes, que es que el director plantea ciertas cuestiones de humor que tienen que ver con toda la época de los memes que hubo respecto de la serie y del personaje de He-Man y de Skeletor también. Y eso me parece que es un punto que está bien porque se plantan directamente en lo que fue, en lo que transcurrió durante 40 años desde que sale la serie animada hasta la actualidad. Como que no se hacen los distraídos, realmente todo eso ocurrió, los memes de He-Man están y hay algunos indicios en la película que son cómicos y que están muy buenos que lo rescaten. De hecho, en la película no es casualidad. Acá voy a spoilear, así que por favor, el que quiere ir a ver la película, acá frena y se va. En la película, Adam, que es el personaje, que después es He-Man, vuelve a encontrar la espada del poder de Grayskull en una casa de cómics. Y la espada está agarrada, está puesta en una figura de tamaño real de He-Man. Entonces, bueno, tiene ese punto de humor y de como un guiño a toda la época y a todos los memes que existieron. Y después en las campañas que hicieron también utilizaron bastante el humor y la ironía respecto de todo lo que sucedió con el personaje. Entonces me parece que está bien. Ahora, He-Man tiene que quedar en la década de los 80. No hagan más películas, por favor. El director parece que plantea hacer una especie de secuela de la película. Ya está, dejémoslo tranquilo a He-Man, dejémoslo descansar. Se tiene que quedar en la década de los 80. Tiene un lugar muy hermoso en nuestro corazón, en nuestra infancia, en nuestros recuerdos. Formó parte de toda esa época que fue muy hermosa, pero ahí se tiene que quedar. ¿Por qué? Porque justamente Internet, al plantear esta cuestión de los memes, y un poco, yo no digo que se arruina la épica de la serie, pero sí es como imposible ignorarlo. Es imposible ignorar. Existen todos esos memes, entonces es imposible ver una película en el 2026 de He-Man sin pensar en todos esos memes. No hay forma de que eso salga bien y que uno pueda pensar en toda la historia que plantea el dibujo animado de manera, si se quiere, seria, como uno puede ir a ver una historia de Spider-Man o una historia de Superman. Bueno, acá no hay manera de ignorar todo esto que sucedió con He-Man y los memes de He-Man. Em, en algún otro video voy a hablar específicamente del fenómeno de los memes. Lo quería plantear acá porque realmente eh, yo no he visto que esto ocurra con otros personajes o con otras series. Los memes son infinitos porque, bueno, justamente la inventiva que tenemos los seres humanos es infinita. La imaginación para crear y la creatividad que tenemos es infinita para crear memes. Así que hay memes de todo tipo y de un montón de personajes y de un montón de series y de cuestiones y de información que circula de forma masiva, pero hay como una especie de focalización en este personaje que duró, tuvo digamos,
expansión en la década de los 90, 2000, ahora ya no hay tanto. eh, y bueno, y forma parte de la historia también de este personaje. Así que en algún momento hablaré específicamente de los memes, pero bueno, esto creo que merecía su atención y le vuelvo a mandar un abrazo al director de la película y lo felicito por la valentía de querer traer nuevamente a He-Man a nuestras vidas en la actualidad. Así que bueno, dejamos por acá. Soy Gabriela de la Fuente y estoy en YouTube.